Bueno, hola mis queridos alumnos de problemática mental. Hoy vamos a empezar con los conceptos básicos que tenemos que saber bien para poder aprobar esta materia. Primero, ¿dónde se desarrolla toda esta problemática mental? Ustedes, como bien la palabra lo dice, problemática mental, lo que ven en esta materia es todos aquellos procesos que alteran, digamos, el ecosistema donde nosotros vivimos. Bueno, para saber primero qué es el ecosistema, ¿sí? Vamos a dar una definición bien simple que de ecosistema, que el ecosistema es un medio en donde se desarrolla la vida, un medio que interactúan conjuntamente los factores bióticos y abióticos. Estos factores bióticos somos los seres vivos, como los animales, las plantas, los microorganismos y nosotros como ser humano. Y estos factores abióticos son el suelo, el aire, el agua. Estos factores bióticos y abióticos de forma conjunta integran el ecosistema. Y es aquí en donde se desarrolla toda esta serie de problemáticas ambientales que se da a consecuencia de la contaminación. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es todo aquello que altera el equilibrio natural de un ecosistema, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a clasificar a la contaminación de dos maneras. La vamos a clasificar primero según la fuente que lo origina y por segundo según el origen que causa esta contaminación. Entonces, según la fuente que lo origina, la contaminación puede ser de tres formas diferentes. Se puede originar por tres factores diferentes. Primero, una contaminación biológica. Segundo, una contaminación física. Y tercero, una contaminación química. Las contaminaciones biológicas se dan por microorganismos, bacterias, hongos y virus. Esta contaminación, se puede causar debido a que existe una deficiencia en la higiene, es decir, que hay poca higiene en el lugar donde se da esta contaminación, este tipo de contaminación. ¿A dónde podemos encontrar este tipo de contaminación? Vean un ejemplo claro, siempre guíense con ejemplos para que les quede bien claro la idea. Por ejemplo, nosotros podemos enfermarnos, nosotros como ser humano podemos enfermarnos mediante en la cocina, cuando cocinamos nuestros alimentos. Puede existir lo que se llama contaminación cruzada, ¿sí? Podemos contaminar los alimentos cocidos con los alimentos crudos. Los alimentos cocidos, ustedes saben, al ser cocidos, ya el calor, mata a esos microorganismos que nos pueden causar daño. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, cortamos con un cuchillo carne cruda y después vamos y cortamos un alimento cocido, en esa carne cruda todavía hay microorganismos que no han sido, no han sido eliminados a través de la cocción. Entonces, ese cuchillo puede contener microorganismos que contaminan la carne cruda, la carne cocida. Y después nosotros ingerimos esa carne cocida y nos enfermamos. Entonces ahí te da un ejemplo de contaminación biológica en nuestro propio organismo. Contaminamos los alimentos cocidos con alimentos no cocidos que contienen microorganismos y de esta manera podemos provocar una enfermedad. Bien, continuamos. El siguiente es la contaminación producida por mecanismos físicos, como el ruido o las ondas electromagnéticas. Bien, este tipo de contaminación por lo general se ve en las grandes ciudades. Vamos a dar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades como en el país, en China, en Estados Unidos, en aquellos países demasiado desarrollados, existe por ende un gran número de población. Por ende, si vamos puntualmente en el tránsito, en una hora pico existe una contaminación acústica muy elevada. Para eso hay instrumentos que permiten medir, ¿sí?,
el ruido, y van a ver que de esta forma se mide que existe una contaminación, en donde nosotros quizás no nos damos cuenta mientras andamos en la ciudad constantemente, pero cuando volvemos a nuestros hogares sentimos esa sensación de haber estado en lugares que nos ha aturdido. Y justamente es esa contaminación que a veces pasa de forma desapercibida cuando nosotros andamos, transitamos cotidianamente, pero cuando nosotros volvemos a nuestro lugar, un lugar más tranquilo, con más calma, entonces ahí nos damos las diferencias de esta contaminación causada por el ruido, por ejemplo. Muy bien, vamos a la tercera fuente de contaminación, la fuente química. Esta contaminación química se da justamente por sustancias químicas, sustancias que pueden ser inorgánicas u orgánicas. ¿En dónde vemos puntualmente un ejemplo de contaminación química? Con los desechos de las fábricas o de las industrias. Ustedes saben que el proceso industrial, la producción industrial o fabril elimina muchos desechos tóxicos de diversas formas, en el aire o en el agua. Bueno, con muchas sustancias químicas que son los productos, que son el resultado de todo el proceso químico de cada fábrica. Entonces, estas sustancias químicas contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ejemplos de los tres tipos de contaminación. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda clasificación, que es según su origen. La contaminación según el origen puede ser natural o antropogénica. La contaminación natural se da por procesos naturales, como por ejemplo la erupción de un volcán. La erupción de un volcán conlleva una contaminación justamente por los residuos del volcán, ya sea por la ceniza, por la lava, que contienen sustancias químicas que pueden contaminar el suelo, el aire, el agua. Y después otros procesos, como por ejemplo los huracanes o los tifones, en donde en esas catástrofes naturales siempre el resultado, además de daños materiales y daños digamos de víctimas fatales, a la larga genera también contaminación ambiental. Bien, esa sería la contaminación de origen natural. La contaminación de origen antropogénica se da justamente por la actividad humana. Nosotros, el ser humano, el hombre, a lo largo de su vida ha estado contaminando el ambiente de diversas maneras y en diversas magnitudes. Cada vez se hace más notorio esta contaminación, porque al haber pasado tantos años, miles de años, desde la existencia del hombre, la población ha aumentado, por lo tanto aumenta el consumo y por lo tanto aumentan los desechos, ¿sí? Y nosotros, nuestra actividad humana incide directamente, afecta directamente al medio ambiente. Entonces, todo lo que genera actividad humana genera también un impacto ambiental, una contaminación ambiental en el aire, en el agua, en el suelo. Por ejemplo, con la deforestación. ¿Para qué deforestamos? Para tener, digamos, regiones limpias. ¿Para qué? Para expandir la ciudad, para instalar fábricas, industrias. Entonces, esta deforestación trae una serie de consecuencias que ahora vamos a ver más adelante. Contamina el medio ambiente. La construcción de fábricas y de industrias genera también, ¿sí? Por un lado genera un producto, por otro lado genera contaminación al ambiente, en el agua, en el aire, en el suelo, ¿sí? También es una actividad humana. El hecho de todos los días conducirnos en un transporte, ya sea un moto, auto, colectivo, genera contaminación por los residuos tóxicos que liberan al aire, ¿sí? Por el humo que sale de los caños de escape, contaminan el medio ambiente. También es una actividad humana. Y así vamos a dar muchos ejemplos más de cómo directamente la actividad humana genera contaminación al ambiente. Pero estos diversos tipos de contaminación los vamos a ir viendo
a lo largo de las clases virtuales. Para seguir con esto, a grandes rasgos vamos a decir que esta contaminación ambiental genera problemas ambientales. Ustedes lo han visto, que estos problemas ambientales pueden ser problemas microecológicos o problemas macroecológicos, ¿sí? Los problemas microecológicos son problemas ambientales que afectan a una determinada región, pero a su vez va acarreando efectos negativos, consecuencias en el medio. Y por lo general, y por consiguiente, a su vez van a derivar tarde o temprano en problemas macroecológicos. Es decir, microecológico en una determinada región, macroecológico ya es un problema que afecta en su totalidad al medio ambiente a nivel planeta, ¿sí? Entonces, para citar ejemplos de problemas problemas ambientales microecológicos, vamos a decir que son la contaminación del agua, del aire, del suelo, la contaminación acústica, la contaminación visual. Y por otro lado vamos a decir que los ejemplos de contaminación de problemática ambiental macroecológica son la desertificación, las lluvias ácidas, el calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero, etc. ¿Estamos hasta aquí, alumnos? Entonces, hasta esta clase hemos visto 4 conceptos bien importantes para tener en cuenta en problemática ambiental. Hemos definido ecosistema, hemos dicho que es un espacio, un lugar, un conjunto con factores bióticos y abióticos que viven conjuntamente y se relacionan entre sí. Hemos definido contaminación como cualquier alteración del equilibrio natural de un ecosistema. Hemos dicho que la contaminación se puede clasificar de 2 maneras, según el origen y según la fuente. Y por último, hemos dicho que toda esta contaminación al ambiente puede generar problemas microecológicos y macroecológicos. Y hemos dado ejemplos de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Esta clase virtual con esos temas por ahora queda concluida. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, en las clases de consulta. Muchas gracias, nos vemos.